Muy bien, chicos. Estamos ahora preparados nosotros para saber qué son los radicales denominados isómeros. Nosotros estamos actualmente en la primera familia derivada de los hidrocarburos llamada alcanos. ¿Qué significa? Que dentro de su estructura vamos a tener una cadena principal terminada en ano, mientras que el resto pasa a ser radical. Muy bien. Resulta ser que un radical, ¿qué es? Un radical es la liberación del hidrógeno, que mantiene dentro de su estructura. Liberación del hidrógeno que mantiene dentro de su estructura. Por lo general, en los radicales nosotros ¿qué observamos? Observamos que liberan uno de sus extremos, denominados también para nosotros, para nuestro estudio, carbonos primarios. ¿Por qué son carbonos primarios? Son carbonos primarios porque según la estructura nos indica que tienen tres hidrógenos, dentro de un solo carbono. De tal manera que ese es un carbono primario. Un radical por lo general deja en libertad en cualquiera de sus estructuras, de las esquinas, de los bordes, del principio, del final, un hidrógeno para transformarse en ¿qué? Para transformarse en un radical. De tal manera que yo podría decir que al yo transformar este compuesto que es conocido como propano, yo obtendría como resultado ¿qué? Yo obtendría como resultado CH3, CH2, CH2 y en libertad ¿quién? Un hidrógeno, que es la representación de la rayita o el enlace. Cuando se transforman en radicales, ¿qué es lo que pasa normalmente? Normalmente el nombre cambia y se va a llamar de su forma original, pero terminado en il. Entonces, este compuesto pasaría a ser para nosotros un propil. Entonces, eso pasa con los radicales referidos a las cadenas normales. Una cadena normal deja en libertad su hidrógeno y al dejar en libertad su hidrógeno de una de las esquinas en carbonos primarios, automáticamente se transforma en un radical. Y es aquí donde viene precisamente el detalle de la situación. ¿Qué pasaría si en vez de liberarse en los extremos, se libera en una parte media? Es decir, los extremos quedan intactos, pero se libera el hidrógeno en una parte media. Es ahí donde damos apertura a lo que nosotros conocemos como isómeros y toda la isomería que viene consigo en cuanto a los alcanos. En el momento en que se libera un hidrógeno en la parte media, lógicamente esto ya no es un carbono primario. Esto es conocido como carbono secundario. Carbono secundario. ¿Qué pasa? Se podría decir que los isómeros son compuestos en los cuales se libera hidrógeno en carbonos secundarios, ya no carbonos primarios. De tal manera que yo obtendría como resultado CH3, CH, CH3. Porque ¿dónde está dejando en libertad el hidrógeno? En la parte media de su compuesto original. De tal manera que el carbono secundario dejó en libertad un hidrógeno para conectarse ¿a quién? Para conectarse a una estructura superior. Si ustedes se dan cuenta, al ser en la parte media, esto va a tomar un nombre característico. Se va a mantener como propil. ¿Por qué? ¿Qué es un propil? Un propil es cuando yo tengo tres carbonos dentro de una estructura. 1, 2, 3. Propil. 1, 2, perdón, propano. 1, 2, 3, propano. 1, 2, 3, propano. 1, 2, 3, propano. ¿Qué determina el il cuando se hace en radical? Como este dejó en libertad, sigue siendo propil. Pero ¿cómo lo voy a diferenciar yo? ¿Cómo sé si se liberó en los extremos o si se liberó en la parte media? Si se liberó en los extremos, se llama propil. Pero si se libera en la parte media, en un carbono secundario, esto ya no se va a llamar propil. Esto se va a llamar, de acuerdo al nombre que se le otorgó por ser isómero, isopropil. Entonces, recapitulando un poco, nosotros podríamos decir que los isómeros son derivados de los hidrocarburos naturales,
pero que no se libere el hidrógeno en una parte de sus extremos, sino que en la parte media. En este caso, el nombre apropiado sería carbonos secundarios. Carbonos secundarios. Profesor, esta estructura se puede mover, se puede visualizar. Es lo mismo que usted la vea de esta manera o que usted la vea en forma de Y. Porque existen algunos libros o algunos tutoriales en donde usted va a encontrar este tipo de funcionalidad y no va a cambiar exactamente en nada. Yo les explicaba a ustedes que por lo general en una estructura esquelética, este radical se lo denomina isopropil en Y. ¿A qué me refiero? Que si yo tuviese una estructura esquelética de una cadena ramificada, yo podría pintarlo así. ¿Por qué? Porque estoy dando a entender que de la cadena principal, que yo ya sé que tengo que cerrarla porque esta es mi cadena principal, de la cadena principal ha sobresalido un radical, pero no es un radical normal. ¿Por qué? Porque se está bifurcando. ¿Qué significa bifurcar? Significa que no sigue una cadena lineal, un orden recto, sino que va a tener dos terminaciones. En este caso, esta Y se sobreentiende como isopropil, porque yo contabilizo que aquí tengo un carbono, dos carbonos y tres carbonos. Exactamente la misma estructura que le estoy mostrando aquí abajo, la misma estructura de acá. Dese cuenta, como yo la mueva, como yo la ponga en forma de T, en forma de Y, ¿qué es lo que tiene que tener? Dos extremos y una liberación en la parte media. Cualquiera de esos sigue siendo, seguirá siendo un isopropil. Espero que quede entendido. El día de mañana voy a seguir. Este es uno recién de los isómeros que estamos viendo y vamos a ver porque son realmente algunos. Simplemente quiero que entiendan, ya no se va a liberar en los extremos, sino en la parte media. Ya no va a ser en carbonos primarios, sino que va a ser en carbonos secundarios. Espero lo hayan entendido, hijos. Un gustazo haberlos visto. Gracias.